Bueno, muy buenos días a todos. Primero quiero ofrecerles una disculpa por el día de ayer. Se me salió de las manos completamente poder estar con ustedes. Daniel es testigo que le mandaba mis videos y esto aquí estaba terriblemente nublado, terriblemente de lluvia, truenos y sin internet. Entonces, muy complicado poder como tener una estabilidad para poder acompañarlos ayer. Eh, Aquí continuamos con mucho frío, eh, pero a internet, que es lo importante para poder finalizar esta etapa del diplomado. Como lo hablamos el jueves, considero importante que tengamos unas bases a nivel de las normas APA y Vancouver. Entonces, pues viendo la necesidad, organicé una presentación que también tomé prestada de un compañero. Ahorita se los voy a mostrar, donde realmente recordamos esas normas APA, cómo deben ir presentados nuestros procesos de investigación, más que todo en México, puedo decirlo. Procesos de investigación necesarios para poder, eh, digamos, terminar nuestros procesos académicos, pero siempre nos piden estas normas APA. Muchos de nosotros decimos, no, qué pereza, esas normas, porque cambia cada año, eso que cambie cada, mentiras, cada año, cada 2 años, pues nos perjudican, porque realmente pues nos voltean la cabeza. Yo les puedo decir que cuando yo estudié mi maestría ya en el 2012, ya hace 10 años, uy, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Cuando yo estuve allá, para mí fue muy difícil, muy difícil aprenderme esas normas APA. Y sobre todo porque mi orientadora la pedía para todo. Entonces era el punto, el espacio, la referencia, se la sabía de arriba abajo. Entonces yo ponía un punto de más, ella lo identificaba. Mejor dicho, yo sufrí demasiado. Después me las volví amigas porque no hubo más, tenía que volverme las amigas. Y poco a poco me di cuenta de la necesidad de tenerlas claras y evidenciarlas. Estas normas APA no solamente nos las piden en los trabajos, algunos artículos o revistas también las piden, pero más bien pocas. ¿Sí? Normalmente todas las revistas que sean de psicología lo van a pedir, pero las demás se mueven entre el mundo de Vancouver. Entonces ahí es donde decimos, bueno, entonces la experticia nos lleva a aprender las dos, sí. La experticia nos lleva a aprender las dos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, más enfocado hacia APA. eh, y será, les voy a mostrar aquí la actualización número 7 que tenemos que ser conscientes que realmente en español creo que es la cuarta y en inglés es la séptima. Entonces vamos a ver un poco esto. Ya voy a comenzar a compartirles. Bien. Bien. Esta presentación la desarrolló mi universidad, como Universidad del Quindío de alta calidad. Eh, es un profesor, que es Johan Andrés Agudero. Él lo que hizo fue leer el libro de APA en inglés y facilitarnos la vida a nosotros, los profes de mi universidad. Entonces dije, ah, qué chévere yo poder compartir esta información. Yo le pedí autorización a Johan. Me dice, profe, eso es lo importante y eso es lo que queremos, que todo mundo sepa cómo son las nuevas versión de APA y lo empiece a manejar. Entonces, con autorización de él, pues me permito estar aquí hoy. Como les contaba, este manual es la cuarta edición o la traducción séptima en inglés, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se encuentran algunos formatos en general y ustedes tienen que ser muy cuidadosos cuando coloquen normas APA séptima edición, que realmente les salga la versión completa. Muchas veces encontramos son resúmenes del resumen y todo se convierte en una hoja. Entonces, ser muy cuidadosos. Yo libremente les puedo compartir esta presentación, ya tengo autorización del autor, para que la tengan y de esa manera mirar cómo se van dando las cosas. Bien, importante con relación al formato general de APA.
El formato general de APA varió mucho entre la sexta y séptima edición en el hecho del tipo de letra. Yo les voy a nombrar todo lo que maneja el manual, pero puede que dentro de sus universidades o dentro de su academia o dentro de sus hospitales, pues tengan el rigor que sea un solo tipo de letra. Pero es importante que ustedes sepan que todas estas letras nuevas entraron en séptima edición. Entonces, hablamos primero. Siempre hablamos de un tamaño carta. Esto solamente se puede ver en países casi siempre latinos, porque, digamos, en Brasil manejamos un tamaño de tamaño de carta un poco más largo, no tan llegar a oficio, que llega hasta 33 centímetros, sino casi hasta 30, un poco más larga la hoja. Y por eso allá casi no se utilizaba. Márgenes. Márgenes hablamos que toda la hoja, absolutamente toda la hoja va en 2.54. 2.54. Ah, bueno, pero profe, ¿yo dónde hago esto? Bueno, vamos a empezar a mirar estos procesos. Entonces, yo no creo que ustedes estén viendo completo esto. Espérenme un minuto. A ver, ¿aquí me están viendo ustedes el Word? Sí, doctora. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Entonces, cuando yo estoy en Word, esto lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque aunque algunos de nosotros pensemos que es muy fácil saberlo, hay gente que no lo sabe. ¿De acuerdo? Entonces, respetando eso que a veces no sabemos cómo hacerlo, pues vamos a mirarlo acá. Yo me voy a ir aquí a esta parte que dice disposición. Cuando yo me voy a disposición, aquí van a aparecer algunas observaciones para yo poder definir el tamaño, la margen, la orientación, absolutamente todo. Entonces yo lo que voy a hacer es irme a márgenes y me voy a ir a márgenes personalizadas. Entonces le voy a dar clic. Listo. Cuando yo le doy a márgenes personalizadas, automáticamente me aparece esta gráfica. Y yo lo que hago es colocar 2.54 en absolutamente todos los esquemas. Y lo que voy a darle es aceptar o establecer como predeterminado. Cuando yo lo establezco como predeterminado, quiere decir que a partir de ya, todas las hojas que yo abra, todos los archivos que yo abra, ya va a estar con esta medida. Y miren aquí, dice última configuración personalizada es 2.54, 2.54, 2.54. ¿Sí? Entonces, todas las hojas que yo abra de aquí en adelante me van a aparecer de esta manera. Bien. Si yo cambio de presentación, ¿ustedes me siguen viendo? ¿Siguen viendo mi...? Ya pasé a donde estaba la presentación completa. ¿La ven? Sí. Listo. Sí, Entonces, se sigue viendo. sí estoy continua, listo. Entonces, de esa manera manejo las márgenes. Eso no tiene gran diferencia, pero sí es importante cumplir con las normas. Bien, el tipo de letra. ¿Qué pasaba en las versiones anteriores? Solamente se permitía esta primera opción de Times New Roman, 12 puntos, ¿sí? Era la que se permitía. Ahora ya aumentó. Arial, Calibre, Lucía Sans a 10 puntos. Georgia a 11 puntos, Modern Normal a 10 puntos. Son autorizaciones que ya nos da APA. Repito, en cada una de nuestras universidades podemos manejar diferentes y eso ya depende de cada universidad. Si solamente lo quiere hacer todo en Arial o si solamente todo lo quiere hacer en Georgia o todo como manejamos casi siempre en TEMS. Bien, continuando. Para las figuras y las tablas se usa el tamaño de letra 8 y a 14 puntos, recomendando siempre la letra número 11, ¿sí? Entonces ya no es solamente que todo lo que está dentro de las figuras y tablas debe ir a 10, casi siempre lo manejamos todo en 10, 10, 10, 10, no, ahora es un parámetro un poco más amplio,
de 8 a 14 puntos según la necesidad, según lo que decida el profesor o según lo que decía la disciplina o como lo estén manejando normalmente, para que ustedes sepan. ¿Qué pasó con esta versión de APA número 7? Pues ya es más flexible, ya no es tan cerrada o apretada como lo eran las anteriores versiones. Bien, para las notas al pie de página siempre se deben de utilizar una tipografía de 11 puntos. Cuando hablamos de esas notas al pie, que esas notas son las, cuando estamos en el documento y al final colocamos unas notas al pie. No es tan común de usar y voy a dar un comentario personal, a mí me parece un poco desordenado esta parte de que yo tenga un escrito en la parte superior del Word y tenga que irme hasta abajo, revisarlo, volver a subir, mira, eso me parece un poco desordenado, entonces yo no lo utilizo, pero de pronto en algunas de sus actividades académicas lo vean necesario utilizar estas notas al pie, pero ya sabemos que lo manejamos sí o sí a 11 puntos. Bien. Con relación a la alineación a la izquierda o justificado. Yo esto lo aprendí en México y es básicamente que todo, no hay ningún problema que esté alineado a la izquierda. Pero yo llegué a Colombia y eso significa como un desorden. Entonces, para mí fue muy difícil adaptar a mi entorno y que APA dice a la izquierda, pues es a la izquierda. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que ahora la versión número 7 también nos va a permitir justificar. Y esta decisión, des en cuenta que hay una aclaración y lo dice APA tal cual, se toma en cada disciplina. O sea, cada disciplina, cada área decide si lo hace con alineado a la izquierda o justificado. Pienso que en enfermería en México no hay ningún problema con manejarlo hacia el lado izquierdo. En Colombia todo lo manejamos justificado. Bien, no divida las palabras al final de una línea. ¿Y a qué nos referimos con dividir las palabras al final de una línea? Pues estoy aquí en este consentimiento informado. Entonces, digamos que este espacio que hay aquí, yo no debo de tener esos espacios, yo debo hablar una parte continua en APA. Entonces voy a poner esto en APA, ¿cierto? ¿Cómo lo pongo? Des en cuenta que aquí, donde están las líneas de justificados y lado a la izquierda y centrado, hay este espacio que dice espacio entre líneas y parágrafos. Entonces yo me doy a clic acá y yo puedo darle opciones de interlineado o de una vez escoger acá. Entonces yo quiero que tenga un interlineado de 1.5, pero casi siempre se agrega este espacio al final. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un espacio que divide esto. Dense en cuenta este espacio que hay acá. Esos espacios no deben de existir para APA, esto debe ser continuo. Nosotros, ¿cómo vamos a separar un parágrafo del otro? Por la sangría. La sangría es lo que hacemos aquí cuando iniciamos parágrafo y cuando iniciamos la idea, ¿de acuerdo? Esta es la forma de diferenciar. Entonces, lo que hacemos cuando nuestros formatos ya están así, pues yo los selecciono y yo quito el espacio antes del parágrafo. O sea, así se debe ver esto que lo tengo aquí, pongamos de este color. Esto que lo ven aquí es la forma en cómo debe estar APA en nuestros textos, ¿de acuerdo? Un interlineado continuo, sin espacios entre los parágrafos. La manera de separarlo siempre va a ser la sangría, que ya vamos a empezar a hablar de la sangría. Bien. ¿Qué pasa con los interlineados? Y es una ardua discusión en las academias con relación a que ahora pues APA facilitó un poco a nuestros estudiantes porque, bueno, entonces a 2 centímetros, si yo hablo a 2, a punto 2 en el interlineado, se va a extender mucho más el texto. Y si yo le dije a mi estudiante que hiciera un ensayo de 2 páginas, pues realmente en las 2 páginas no va a poder cumplir tal vez con el objetivo, sino su meta va a ser simplemente llenar las 2 páginas y como está el interlineado 2, pues realmente va a ser poca la información que coloque. No sé, estrategias de estudiantes. Pero ¿qué pasa? APA, versión número 7, también varía y tiene una flexibilidad y es que se puede hacer entre 1.5 o 2. Y esto, ¿quién lo decide? Y APA mismo lo dice, y si quieren pueden ir a revisar el documento en inglés, nos habla que es según la disciplina o el formato. Es decir,
cada uno, o el profe que les diga, van a hacerme todo en 1.5, es válido. Van a hacerme todo en 2, también es válido. Entonces, cuando yo hablo de eso, es lo que les explicaba acá. Este no es consentimiento. Aquí yo lo tengo a 1.5. Yo normalmente utilizo todo a 1.5. Aquí no lo tenía porque es un consentimiento informado, entonces se vuelve un poco más concreto a la línea continua. Pero si yo quiero convertirlo a 2, pues me voy al mismo link que les dije aquí, al mismo icono de espacio entre líneas y parágrafos y voy a seleccionarlo como 2. Se ve muy diferente, se ve más grande, se ve espacioso y lo conservo al lado izquierdo, que es normalmente como se maneja en México. Está en Arial, bueno, entonces voy a pasarlo a Tempus y a Times, perdón, y tamaño de letra 12. Esto es como debe manejarse en APA y cómo debe estar nuestros parágrafos. Recordando que tenemos diferentes tipos de letra, el justificado, el interlineado, bueno, listo, 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 listo. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo correcto? No me van a dejar hablando aquí sola. Eso, gracias, gracias por decirme algo. Bien, con relación a la sangría. Bien, la sangría sabemos que se utiliza en cada parágrafo. Esta sangría es básicamente para yo poder diferenciar estos parágrafos en el momento en que yo inicio la idea o definitivamente mi parágrafo terminó y voy a iniciar otro. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer textos no tan extensos, ¿cierto? Parágrafos no tan extensos. Los parágrafos deben de estar compuestos entre 7 a 12 líneas, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos maneja APA. No podemos ser ni un parágrafo de dos renglones, ni tampoco un parágrafo de toda una página que puede cubrir más de 20, 25 líneas. Entonces, los invito a que las ideas que vamos teniendo las vamos creando en esos parágrafos de forma ordenada en nuestros artículos, en nuestros trabajos de investigación, para que de esa manera no se vuelvan tan extensos y faciliten la lectura. Tenemos que pensar mucho en el lector cómo realmente puede encontrar mi manuscrito, cómo lo puede leer y pues obviamente me puede facilitar el hecho de cómo yo lo estoy estructurando. Ustedes me dicen, profe, es que no es fácil escribir, no es fácil. Yo escribo en círculos, sí, todos empezamos a escribir siempre en círculos. Yo lo que tengo que hacer en los parágrafos es tener la idea clara, desarrollarla y concluirla, ¿sí? De esa manera desarrollo mi parágrafo. Pero es que yo ya hablé de lo azul. Bueno, entonces no tomo más el tema azul, sino ahora voy a hablar de amarillo. Pero siempre la idea clara, desarrollar la idea y sacar una conclusión al final de la misma idea. Y recordar si es necesario o esas ideas no salieron de mí, pues yo tengo que citar a la persona que me inspiró, que habló un poco sobre el tema, que yo leí, definitivamente decidí escribir el parágrafo. Importantísimas las citaciones. Bueno, aquí con relación a la sangría, dice que, bueno, ya lo hablé. Esas sangrías no son necesarias a veces, porque a veces los autores deciden no colocarlas, pero como sugerencia de APA sí sugiere tener estas sangrías. Bien, vamos a hablar un poco sobre estos niveles. Estos niveles ya existían en APA, pero ahorita son un poco más claros. ¿A qué me refiero con los niveles de encabezado? Nosotros siempre tenemos en nuestras tesis, esto no sucede mucho en los artículos, pero sí en las tesis. Y es que tenemos título centrado, ¿sí? En negrita. Después voy a hablar del encabezado alineado a la izquierda, que es un subtítulo, pero ese subtítulo tengo el 1.5, que es encabezado alineado a la izquierda en negrita y cursiva, pero después tengo 1.55, 5.5, continúo. Ahí ya no va curviado, ahí hablamos de continuo en negrita, y después hablamos de un quinto nivel, es decir, recordemos que nuestros trabajos de tesis tienen varios tópicos, ¿sí? Varios niveles donde yo voy escribiendo
y describiendo, sí, estas investigaciones, y por eso hablamos de esos diferentes tópicos. Pues tenemos que mirar que ahora el formato APA nos dice que tenemos que tener una diferencia entre cada tópico, diferencia que va, y voy a explicar. El título central debe ir sí o sí en encabezado a la centrado y en negrita. Debe ir sí o sí. Por favor, no escribamos esos títulos en mayúsculas continuas, porque eso significa a la lectura que estás hablando duro, que estás gritando, ¿de acuerdo? Entonces, debe de ir solamente la primera letra en encabezado o cuando hablamos de instituciones, cuando hablamos de modelos y teorías, cuando ahí también se empieza a utilizar la mayúscula en la primera palabra. Entonces, ser conscientes de eso. Cuando hablamos del nivel 2, ¿qué pasa? Hablamos de encabezado también en negrita, ¿cierto? Pero va a ir alineado a la izquierda, ¿sí? Ahí empieza a darse como un orden del formato. Después en el nivel 3, démonos cuenta que hablamos de un encabezado también alineado a la izquierda en negrita, pero ya es cursiva. Normalmente podría decir que siempre utilizamos estos primeros tres, pero puede que tengamos otros subtítulos. Y esos subtítulos, y es aquí importante mencionar que aquí hay una gran diferencia, y es que este encabezado va en el parágrafo con sangría, es decir, ya lo corrimos un poco al texto, en negrita y con un punto final, ¿de acuerdo? Con punto final. Y el nivel número 5, hablamos de ese encabezado en parágrafo, del parágrafo también con sangría, en negrita, cursiva y punto al final. Entonces la diferencia son realmente las últimas dos, la cursiva. Es importante que lo mencionemos más que todo porque nuestras tesis está presente. Nuestras tesis es una forma de desarrollar siempre, casi siempre el capítulo de resultados. Bien. Listo. Esta es una opción de portada, ¿cierto? Como lo maneja APA para nuestros trabajos que vamos a entregar. ¿Sí? Así tal cual. Esta muestra, y si ustedes lo quieren ir haciendo en su Word, pues para ir haciendo la práctica lo pueden hacer, si no, pues sencillamente miramos acá. Esta comprensión, o sea, como tal estructura, perdón, de portada, es importante tenerla siempre, siempre cuando presentamos nuestros trabajos. Entonces, primero va un título, démonos cuenta que solamente la primera letra está en mayúscula y los nombres como personales, resaltos, en este caso licenciatura y literatura en lengua castellana, va en mayúscula por su pertinencia. Bien, y ahí tenemos nuestro título en negrita. Después venimos con los datos del autor, nombre completo y código. Cuando yo hablo de código me estoy refiriendo a la matrícula, ¿de acuerdo? A la identificación que podemos tener, matrícula, número de carnet, asociación de la institución en la que estemos, para que de esa manera el evaluador, la persona que esté mirando el proyecto, pues pueda identificar. Después se sugiere colocar el logo de la institución. En nuestro caso, pues yo coloqué, o sea, perdón, el profe colocó el logo de Universidad del Quindío. Aquí, ¿a quién va dirigido o a quién se presenta, de acuerdo? Después del logo. Y posteriormente se va a colocar identificaciones generales como son universidad, facultad, programa, espacio académico, que es lo que hablamos de la asignatura, ciudad, año, y muchas veces se habla de la licencia para divulgación. Yo, ¿por qué estoy haciendo esta divulgación de esta presentación? Porque tiene licencia para poder hacer estas divulgaciones con el logo que ustedes ven en la parte inferior de derechos de autor. Esa identificación no muchas veces la usamos como parte académica, pero sí es importante identificar y respetar siempre esa forma que si es divulgable o no divulgable en nuestros proyectos. Bien, esto hablamos de portada, fácil, comprensible. Bien. Hay algo importante, muchachos, y es que nosotros tenemos que aprender a citar,
¿cierto? Y citar no quiere decir que el texto se va a convertir en una noche de citas. No, ¿cierto? O sea, solo citas, 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 no. Eso no va. Las citas realmente se llevan a cabo porque justifican y porque aportan lo que yo estoy redactando, pero muchas veces también es importante como autores qué es o cuál es nuestra contribución, ¿cierto? Esa contribución que lleva a que se den estas citas y obviamente fundamenten más lo que yo estoy diciendo como investigador. Entonces, muchachos, siempre, siempre hay que citar, pero no convertirnos en una noche de citas, como les digo. ¿Cómo citamos? Actualmente, y esto es un cambio importante en app, y el cambio es en la página. Resulta que ahora debe de incluirse la página cuando citamos. Entonces, hablamos del apellido, coma, año de publicación, coma, P, punto, ¿cierto? Que esto es la página, el número de página, cierro paréntesis, punto, ¿de acuerdo? Esto es algo también diferente que el paréntesis va después del número y se cierra con punto. Ah, profe, pero es que y el artículo, los artículos también tienen páginas. Entonces, esto ayuda, o según lo que fundamenta APA, a evidenciar que la información sea coherente y a facilitar al lector que si yo quiero ir a buscar a este autor que yo cité, pues más fácil puede encontrar la citación nombrada, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que no es fácil, pero tenemos que comenzar a tener este hábito de colocar también la página de donde yo saqué la citación. Bien. Esto estoy hablando de citaciones dentro del texto. Recuerden que hablamos una cosa muy diferente, citación dentro del texto y otra referencias bibliográficas, que es por lo que llevo al final del documento. Tipos de cita. Tenemos diferentes tipos de cita y las vamos a ver acá con algunos ejemplos. Y hablamos de cita corta, que es cuando yo cito entre 1 y 40 palabras, o cita larga, cuando tal cual copio de un texto y que incluye más de 40 palabras. Cita literal, que es la que conocemos que se da entre comillas, y si, no importa si son más o menos de 40 palabras, pero se cita como tal cual entre comillas. Parafraseo, que ese parafraseo sucede que es muy, muy común parafrasear, pero el parafrasear también debe llevar mi cita y allí sí se habla de un apellido y año y no es necesario colocar la página, pero porque estoy hablando de un parafraseo, es decir, no estoy copiando tal cual la idea del autor. ¿Listo? Parentética, que es la de los paréntesis, que es muy parecida a la literal, y la narrativa. Vamos a empezar a ver algunas de ellas. Bien. Para citar una obra de uno o dos autores, incluya el nombre del autor o autores en cada citación. Resulta que antes se hablaba de que si yo citaba una vez, digamos, eran tres autores, Camacho, Arango, Soto, ¿sí? Yo la primera vez que los encontraba en el texto los citaba completos, pero de ahí para adelante solamente citaba al primero. Pero no, aquí realmente vamos a hablar de que las citas se citan todas, ¿de acuerdo? Absolutamente todas las citaciones para citar la obra de uno o dos autores. Cuando son más de tres autores, realmente ya se empieza a incluir el et al, ¿de acuerdo? Para citar una obra de tres o más autores, incluya solo el nombre del autor principal más et al, incluida la primera. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que solamente vamos a escribir los autores completos cuando son dos. Ya el tercero, al incluir el tercero, ya vamos al et al, ¿de acuerdo? Entonces debemos de ser respetuosos con las nuevas normas de que realmente a partir del tercero se maneja et al. En español, o antes utilizábamos esta I, ¿sí? En APA, ¿cierto? Para la citación cuando hablamos de I, sí, I. Ahora ya se permite la I normal, la Y,
la Y, sí, para poder hablar normalmente de ese otro autor que tenemos que citar. Entonces ya no se utiliza como tal esta opción para poder hacer las citaciones. Solamente si yo estoy haciendo citaciones en inglés, sí la puedo utilizar, pero como normalmente escribimos en español, entonces utilizamos la otra Y, que es la Y de yuca, de Yucatán, esa Y. Bien, listo. Vamos a empezar a mirar este ejemplo. Este es, son aquellas citas que contienen 40 palabras exactamente y se escribe entre comillas si es literal o tiene menos de 40. Dentro del texto se agrega un punto final después del número de página. Nota, evite usar demasiadas o muy pocas citas y en lo posible cite siempre fuentes primarias, no fuentes secundarias. ¿A qué nos referimos con fuentes primarias? Hey, pues la idea es citar siempre al primer autor que dijo eso y no al artículo que citó a ese autor. Entonces, realmente yo lo que hago es citar al modelo y a la teoría de enfermería y no tanto al autor o al archivo o al artículo que nombró el modelo y la teoría de enfermería, ¿no? Yo me voy a la fuente primaria, es decir, el modelo y la teoría de enfermería. Bien, ¿vamos bien? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Listo, vamos bien. Este es el ejemplo, lo voy a dejar aquí un momento que tengo que ir al baño para que lo vayan revisando y ya regreso. Bueno, retomando aquí, este es el ejemplo cuando hablamos de citas menores a 40 palabras y básicamente se sugiere siempre colocarla en comillas, ¿cierto? Y si coloco la frase como tal, cierro comillas e inmediatamente va mi cita. Y esta cita va liderada por perdón, apellido del autor, año, página, sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el apellido, coma, año, coma, P de página, punto, el número de la página, cierro paréntesis y punto al final. Este punto al final no estaba en la anterior edición de normas APA y ahorita lo está pidiendo, ¿de acuerdo? Se coloca sí o sí después de este paréntesis el punto al final. Así hablamos de las citaciones menor de 40 palabras. Cuando tenemos citaciones con más de 40 palabras, pues básicamente se escribe la parte del texto sin comillas, des en cuenta que las comillas son solamente para los menores a 40 palabras, se debe escribir esta información a 11 puntos con sangría, es decir, la corro un poco. El interlineado sí debe ser a 1.15 y siempre agregar el punto al final. Vamos a ver acá. Entonces yo estoy aquí hablando sobre un tema, ¿cierto? Lo anterior es posible gracias a lo que habla según Álvarez, ¿cierto? Yo aquí ya mencioné el autor, Álvarez y Año, y se materializa así. Tal cual, esta es la información, démonos cuenta, está en un interlineado de 1.15, está corrido a la izquierda con sangría y al finalizar estoy finalizando la idea con un punto, abro paréntesis, coloco la página, punto, P
punto, número de la página, cierro paréntesis y no más, ¿de acuerdo? Aquí no es necesario el punto al final, el punto va antes. Bueno, cosas mínimas, cosas grandes, pues detalles que se caracteriza APA por tener. Bien, debido a que los lectores no pueden recuperar la información de comunicaciones personales, no se incluye en la lista de referencias, por lo tanto se citan en el texto así. Entonces, cuando, digamos, yo estoy hablando de una entrevista, ¿sí? Una entrevista, un podcast, que escuché un podcast, pues ahora los podcasts también los podemos citar. Entonces, podemos hacerlo en una citación como eh, S.M, que es el nombre del autor, Samuel Manuel Salgado, abro paréntesis, comunicación personal del 29 de julio del 2021. Ahí estoy citando que básicamente hubo una comunicación con él y él es el autor de lo que yo estoy afirmando, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo de una citación parentética es porque toda la información va en paréntesis, ¿de acuerdo? Toda la información va en paréntesis. Cuando podemos hablar de citación narrativa, solamente se manejan paréntesis, comunicación personal y el año, la fecha. Bien. Listo, se debe de poner, y vamos a hablar un poco de las figuras y las tablas. Las figuras y las tablas no variaron mucho, para que ustedes sepan, continuamos con el mismo estilo, pero sí debemos de ser muy consecuentes en dónde colocar el título, en que si lleva nota, en que si es cursiva, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, se debe poner en la parte superior del nombre de la figura o la tabla en negrita lo que es el título, ¿de acuerdo? El número y orden en el que se está colocando los números habidos. Entonces, colocamos en negrita tabla 1, ¿de acuerdo? Se identifica. Después se coloca el título en cursiva sin negrita. La única que es negrita es lo que se coloca es tabla 1. Ya vamos a ver el ejemplo. Después en la parte inferior se coloca la fuente, es decir, el nombre del autor y el año entre paréntesis. Ya no se dice elaboración propia, no, se va a decir Mondragón-Sánchez 2021, ¿de acuerdo? Ya no se habla de elaboración propia, sino la idea es que ustedes también se empiecen a citar y respetemos el hecho de que ustedes también son autores ¿de acuerdo? Al colocar esa identificación, se coloca entre paréntesis y se coloca al final el punto, ¿de acuerdo? El tamaño del título y la fuente es de 12 puntos, pero la letra dentro de la figura o dentro de la tabla puede variar entre 9 y 14. Recuerde que ya somos más flexibles. Y es importante mencionar que las notas de las figuras pueden ir en los descriptores adicionales y explicarlas. Entonces, como conocemos. Entonces, aquí está el ejemplo de la figura. Démonos cuenta, el título, figura 1, sí o sí en negrita. Debajo hablamos de la descripción de lo que es esta figura o cómo se llama la figura, y eso lo vamos a manejar en cursiva, no en negrita. Colocamos la imagen, la gráfica, la tabla, la figura, y abajo colocamos la fuente. ¿De acuerdo? Hay que mencionar al autor. En este caso es la unidad de virtualización de la Universidad del Quindío del 2018 que realizó este documento. Pilas con el punto al final de la fuente. Bien. En la tabla manejamos de igual manera y hay que ser conscientes, no hay líneas verticales, solamente hay líneas horizontales, es exactamente igual. APA solamente nos pide líneas horizontales, no verticales. O sea, verticalmente se deben de ver las columnas, pero no las líneas. ¿Cómo lo manejamos? Bien, tabla 1, negrita, ¿cierto? El título como tal de tabla. Aquí de qué me está hablando, proporción de errores en grupos de jóvenes y adultos, ¿sí? Entonces esto es de lo que está hablando la tabla, ¿sí? Entonces esto va en cursiva, voy con la tabla, les repito, solamente van líneas horizontales, ¿de acuerdo? Y va todo el contenido de la tabla. En la parte inferior puedo colocar la nota que les decía para identificar qué significa cada una de las siglas. Entonces aquí hablamos de población, aquí hablamos de media, desviación estándar, índice de confiabilidad del 95% y
intervalo de confianza, que es IC. Bueno, tal vez información que no todo el mundo sabe. Listo. Y al final hablamos de mencionar el autor. Entonces hablamos de esta fuente, sí o sí, de quién lo hizo Viveros, et al, punto, paréntesis, página 132, cierro paréntesis, punto. ¿Sí? Bueno. ¿Qué diferencia hay entre las referencias y la bibliografía? Bien. Sucede que en la actualidad hablamos de que las referencias son los documentos que yo cité y que por tanto ayudan en la contribución del texto que estoy teniendo. Entonces, hablamos al final que se colocan referencias. Cuando hablamos de bibliografía, son los documentos que leí, pero no cité dentro de mi trabajo. De modo que realmente son lecturas complementarias o sugeridas cuando hablamos de bibliografía. Entonces ahora en todos los documentos lo que se coloca al final es referencias. No el término referencias bibliográficas, no, ya estamos viendo la diferencia. Referencias es lo que yo leí y cité dentro de mi texto. Y bibliografías son esos textos adicionales que leí, pero no están citados en el texto y se pueden considerar como lecturas complementarias. Bien, ¿está claro? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos ahí? ¿Dormidos? ¿Con calor? ¿Con frío? ¿Aburridos? Los quiero escuchar. Por lo menos díganme que respiran. Bien, vamos, Bien, doctor. estamos Bien, despiertos. doctor. Ok. Continúo. Libros. Cuando yo tengo los libros, vamos a empezar a hablar de las referencias, que creo que es lo más complejo muchas veces, pero dejó de ser tan complejo cuando existió Mendeley. Mendeley es un gerenciador de referencias, y ese gerenciador nos facilita muchas veces la vida. Entonces yo los invito a que ustedes empiecen a inscribirse, eso es gratuito, en Mendeley, tengan el Mendeley tanto online como Mendeley dentro de sus computadores para que puedan hacer estas citas mucho más fácil. Yo no puedo asegurar que ahorita Mendeley tenga la última actualización de la app de APA de séptima edición, pero de pronto sí, entonces sería rectificar la información, ¿vale? Pero yo les puedo decir que yo al inicio sufrí mucho con las normas APA porque no sabía que existía Mendeley. Cuando apareció Mendeley me di cuenta que me pueden facilitar la vida el que simplemente yo coloco el link con la información del artículo, automáticamente me genera las referencias sin ningún inconveniente. Entonces eso es algo maravilloso, pero es importante conocer a nivel del texto un poco más sobre cómo desarrollar APA en ellos. Vamos a hablar un poco de los libros, ¿cierto? De cómo cito en las referencias esos libros impresos. Pues básicamente yo tengo que tener apellido, autor, iniciales, año, nombre del libro en cursiva, edición, editorial, y recuerde que las referencias van siempre en sangría francesa. No les expliqué eso. ¿Cómo hacemos la sangría francesa? Bueno, miramos acá. Sí, estas son referencias. Bueno, yo aquí estoy en Vancouver, por eso está así. Yo selecciono las referencias y me voy al mismo espacio entre líneas y parágrafos. Le voy a dar clic y voy a ingresar a opciones de interlineado. Cuando le doy a opciones de interlineado, démonos cuenta que aquí hay algo que se llama sangría especial, y está sangría primera línea, que es continuo, o sangría francesa, que realmente organiza de esta manera de que la primera palabra que aparece en el parágrafo aparezca a un lado y lo otro esté con sangría. Y de esa manera yo le doy aceptar. Entonces, así me va a aparecer cuando yo estoy manejando sangría francesa. ¿De acuerdo? Así lo manejamos. Bien. Aquí vamos a mirar un ejemplo de cómo citar este libro. Démonos cuenta, yo sí o sí, el título del libro va en cursiva.
¿de acuerdo? Y aquí yo estoy citando los autores, los diferencio por punto, entre paréntesis el año, y debo de tener en cuenta la editorial y la edición de este libro, porque obviamente manejamos muchas actualizaciones, ¿de acuerdo? Muchas actualizaciones, entonces eso se tiene que considerar. Aquí hay una nota, que pues ya habíamos hablado un poco, pero vamos a mirarla. Cuando es más de un autor, debe poner el apellido o la inicial del nombre de cada autor separados por comas. En caso tal que el texto esté escrito en español, el apellido o inicial del nombre del último autor deberá ser agregado después de la conjunción Y. Si por lo contrario el texto está escrito en inglés, deberá ser agregado después la conjunción está ahí diferente que conocemos para el inglés. Entonces démonos cuenta que ya la Y está presente para poder escribir nuestras formas de referencias. Bien. Artículos de revista o tomados de la web. Aquí todo ahorita es desde la web, es por blogs o es por información clara de algún noticiero o algún periódico online, pues también lo tengo y lo puedo referenciar. Entonces yo coloco año, apellido del autor, inicial, año de publicación, nombre del artículo, ¿cierto? Y lo que va en cursiva va a ser es el nombre de la revista, ¿de acuerdo? Volumen, número, páginas y coloco el enlace donde está este artículo, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver. Agudelo, Caro, Mateo en el 2021 publicaron el artículo El uso de las herramientas TIC para la escritura argumentativa en la revista electrónica de Educación y Pedagogía, en el volumen 5, fracción 8, en las páginas 80-98 y está el link de acceso. Normalmente este link es el DOI, ¿de acuerdo? Y debo de colocar ese enlace, ¿bien? En caso tal que el artículo no tenga volumen, se agrega solo el número de la publicación. Entonces aquí hablamos de que solamente es el volumen 5 con fracción 8 o solamente el tipo del volumen. ¿Listo? Bien. Cuando hablamos de videos de YouTube, bien, los videos de YouTube también se pueden citar y ahorita más que todo después de pandemia, pues son muy comunes. Entonces hablamos de apellido, como iniciales, o nombre de la institución que lo genera, ¿cierto? O nombre del usuario que lo está manejando dentro de lo cuando uno está en YouTube que se suscribe, pues ahí ya hablamos de esos usuarios. Año, día, mes de publicación, nombre del video va en cursiva y aquí va la descripción o nombre como tal de... Ah, no, se aclara que es un video, perdón, esto sí va, se aclara que es un video, se coloca video YouTube y se coloca el enlace, ¿sí? Démonos cuenta acá. Entonces, Biblioteca Crime, la Biblioteca Crime, quien lo hizo fue Jairo Hernández Díaz, que era el usuario. El año de publicación se llama Capacitación Biblioteca Crime, estudiantes y profesores. Hablamos de que es un video y lo encontramos en YouTube, y aquí está el link de YouTube. Si el usuario es el mismo autor, no será necesario colocar el nombre de corchetes. Entonces, si realmente Biblioteca Crane es el mismo autor, pues no es necesario colocar Jairo Hernández Díaz. Bien. Documentos en Internet. Los documentos en Internet también los citamos si hablamos de apellido, iniciales, año de publicación, título del documento en Internet y colocar el enlace. No nos confiemos el hecho de que todos nuestros artículos o documentos buscados en Internet no los puedo citar o no los nombro, hablamos de siempre esa declaración o tener en cuenta sus derechos de autor y sí los debo de citar. Además, nosotros como lectores de tesis, lectores de las evidencias científicas, pues muchas veces necesitamos evidenciar de dónde son estas citaciones científicas. Bien. Los podcasts también los citamos. Los podcasts llevamos, pues en la actualidad, este hecho de que, por ejemplo, ahorita las últimas editoriales están sacando ya no esas conferencias que hacíamos para actualización de ciertos temas, sino lo está sacando por podcasts. Entonces nos vamos al podcast y también se puede citar. Hablamos de apellido, ¿cierto? Inicial, año, día y mes de publicación del podcast,
título del podcast, audio, si aclaramos que es un audio podcast, y el enlace. ¿Cómo lo vemos acá? ¿Listo? Si normalmente estos podcasts no tienen ninguna numeración o ningún código, no será necesario colocar la información entre corchetes como estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Solamente se coloca el nombre, la fecha del mismo podcast. Bueno, ¿vamos bien? Ok. Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, figuras. Las figuras de igual manera, hablamos de apellido, inicial del nombre, ¿cierto? Nombre del banco de imágenes donde yo saqué la figura, porque las figuras también tenemos que citarlas y sacarlas de un lugar oficial, año de publicación de la figura, nombre de la imagen, aclaramos que el formato puede ser JPG, GIF, bueno, no sabemos. Recuperado del año, mes y día, porque yo lo busqué tal día, y colocamos el link, ¿de acuerdo? Bien. Redes sociales. Ah, si yo puedo citarse redes sociales, claro. Twitter ahorita está muy presente, Instagram de igual manera, entonces hay que citar estas referencias. Entonces, primero colocamos el autor, aclarar si es un Twitter o si es un Instagram, el día o mes de año de publicación, título de descripción del contenido hasta las primeras 20 palabras. No se coloca más porque a veces tenemos Twitter un poco más largos o Instagram permite más extensión. Nombre de la red social y el URL donde nos contiene. Aquí podemos ver, démonos cuenta. Aquí está el nombre del autor, démonos cuenta que tiene un nombre de usuario para que lo puedan citar después, el año, el día de publicación, lo que él dijo, suenan las chicharras y es inevitable pensar que por fin llegó el verano. Twitter, estamos viendo la red social, y el link donde fue encontrado. Bien. También puedo citar series de televisión, no voy a profundizar mucho. Trabajos de grado también. Nosotros muchas veces nos interesa mirar esos repositorios de las universidades donde están los trabajos de tesis, tanto de maestría y doctorados, y es importante saber que esas tesis también se citan porque están siendo publicadas y nos están ayudando en nuestro crecimiento de nuestro documento. Entonces aquí yo tengo que ser consciente que existe un apellido, un año, título de la tesis, decir y aclarar si es una tesis de pregrado, de maestría o doctorado, nombre de la institución que otorgó el título, ¿sí? Nombre de la base de datos o repositorio y si la subieron y la URL que es importante tenerla. Entonces, aquí hablamos del autor, el año, cómo se llama la tesis, la comprensión de textos argumentativos e irónicos hacia una didáctica de la ironía. Es una tesis doctoral de donde la Universidad del Quindío y hace parte de la asociación o de bases de RUDE Colombia, ¿de acuerdo? No se tiene URL como tal. Aquí hablamos de sentencias o leyes o normas también, cómo se pueden citar, ¿cierto? Y esas leyes hablamos de el nombre de la ley, ¿sí? El nombre de publicación, quién lo hizo, Corte Constitucional, la persona que hizo esa ley y el link si conocemos como tal esas sentencias, hablando de las personas que están con la parte normativa. Patentes, las patentes también se pueden citar, tratados y convenciones internacionales, leyes, como les decía también, recordando muy bien que ya no se coloca como al inicio Colombia, ley 1915, no, ahorita directamente es la ley 1915 de 2008, el año de publicación, quién lo hizo, el Congreso de la República, fue publicado en el diario oficial número tal y el link de donde fue publicado. Bien. Esta presentación que les traje el día de hoy fue basada y unida en la última edición de normas APA del 2021 y citaron algunas situaciones de la última versión del 2010, pero realmente la versión final ha sido creada a través de la última que es séptima edición o cuarta en español. Bien. Bien aquí.
Vamos a mirar una cosa, a ver si de pronto nos da el tiempo. Sucede que muchas veces nuestros artículos necesitan tener como tal un seguimiento, una visualización de las normas, eh, más bien Vancouver, ¿sí? Cuando hablamos de esos artículos. Yo traigo aquí este paralelo, ¿cierto? Vamos a mirar este paralelo acá, de algunas diferencias con las normas. No miremos las del centro, miremos solamente las de los lados, norma APA y norma Vancouver. Algunas diferencias que pueden tener, pero realmente cuando yo creo desde el inicio normas APA en mi tesis, me va a ser mucho más fácil después hacer las normas Vancouver. Porque realmente las normas Vancouver no tienen tantos lineamientos, tantos puntos, tantas especificaciones cuando hablo de referencias, ¿sí? Entonces, realmente cambiarlas de APA a Vancouver no es difícil. ¿Cuándo es difícil? Cuando yo cambio de Vancouver a APA. ¿Por qué? Porque Vancouver no tiene toda la información, no solicita toda la información que se requiere para poder crear una referencia APA, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos y hacemos muy bien las normas APA, pues fácilmente voy a poder desarrollar después Vancouver si así lo pide mi revista. Bien, cuando hablamos de presentación de documentos en Vancouver, aquí se habla de hoja tamaño carta de igual manera. La hoja también hablamos de una medida y unas márgenes de 2.54, pero aquí nos piden manejar columnas, ¿de acuerdo? Aquí no se pide continuo. Cuando la revista nos diga tiene que ser en Vancouver, recuerden que él nos pide 2 columnas, no es continuo. Los tipos de letra son muy parecidos a las de APA, Times, Verdana y Arial, y va a 12 puntos. Y Vancouver nos pide alineado a la izquierda, interlineado 2, ¿de acuerdo? Y las páginas se enumeran desde la página del título y cada apartado inicia una nueva página. Entonces, si yo hablo de introducción, termino introducción, enter, nueva página, metodología, nueva página, resultados, nueva página, discusión. Bien. Aquí es importante tener en cuenta que Vancouver, nosotros en APA manejamos el apellido, recuerden, apellido, autor, número de páginas, documentación. En Vancouver manejamos son números. Entonces, en la manera en que van apareciendo las referencias, se van colocando los números. Entonces, se identifican con números arábigos, entre, entre paréntesis, en corchetes o superíndices. Realmente esto varía según la revista. No está oficializado que siempre sea en corchetes o que sea siempre superíndice o que realmente esté en tamaño normal como lo vemos acá. Entonces, tenemos que revisar muy bien en la revista cuál de estas opciones nos da para poder citar. Entonces, démonos cuenta que en Vancouver nosotros no manejamos dentro del texto el apellido, el año y la página. No, lo que se maneja son los números. Bien, así como para resaltar algo interesante. Bien, en Vancouver, que les quiero mostrar aquí, que es esta referencia más común. En Vancouver, ¿qué pasa? Yo al citar, es diferente el orden. Digamos, en los libros hablamos del autor, el título del libro, el volumen, la edición, lugar de publicación, 2 puntos, editorial, punto y coma y año. Ten en cuenta que el año va hasta el final. O sea, Vancouver es más flexible en estos procesos. Hablemos de los artículos digitales, que es lo más común de nosotros. Autores, ¿cierto? Y aquí tengo la opción de citar hasta 6 autores, ¿cierto? El título del artículo, abreviatura de la revista y aclarar que es internet, año de publicación, volumen, 2 puntos, página de publicación y disponible en URL del artículo, porque hablamos del DOI, ¿sí? Entonces, aquí en estas normas Vancouver,
podemos decir que es mucho más sencillo, es mucho más fácil nuestras publicaciones que llevar de aquí a APA es mucho más sencillo. De APA a acá es mucho más fácil porque realmente tiene menos datos. Bueno, yo esto se los voy a compartir también esta otra presentación para que lo tengan presente con relación a Vancouver. Bien, quiero saber si tenemos dudas, preguntas, llevamos más de una hora hablando, más de una hora me están escuchando y no sé si ha sido un poco más claro este proceso de cómo manejar o lo trascendente que puede ser el uso de las normas APA en todo lo que hacemos como científicos, recordando lo que les decía, muchas veces nuestras tesis, tanto eh, maestría, especialidad, doctorado, siempre nos piden normas APA y tenemos que hacer los ejercicios de pasar a normas Vancouver para poder lograr las publicaciones en nuestras revistas indexadas, que lo veíamos el día jueves, que es básicamente recordar que cada revista tiene sus normas diferentes y debemos de cumplir esas normas para el momento en que mandamos los manuscritos. Muy bien. Resuelvo dudas o preguntas o aportes. Yo, doctora, tengo una pregunta. Mencionaba que la referencia y la bibliografía. Entonces, la bibliografía no se cita como tal. ¿O hay un apartado que se menciona? No, Es que ahí fue donde yo me confundí. tranquila, no, Miriam, estamos bien. La bibliografía no se cita. La que se cita es la referencia. Todo lo que se mencionó en el texto de arriba. Absolutamente todo, sí. Ok. Si yo quiero colocarlo, entonces vamos a colocar que es complementaria y se aclara, complementaria. Porque si no, el lector se va a confundir y va a creer que también hace parte de las citaciones que desarrollaste en el texto. Y no va a encontrar citaciones. Entonces, eso es lo que consideramos bibliografía y la diferencia con referencia. La diferencia con referencias. Muy bien, Rafael. Tengo una pregunta. Cuando nosotros estamos elaborando un escrito y tenemos, bueno, estamos leyendo un artículo y hay un párrafo que nos parece interesante y lo queremos citar en nuestro escrito, pero vemos que ese párrafo tiene un número o una cita, ya sea APA o Vancouver, y nosotros vemos ya, no sé, en la referencia a quién pertenece esa cita. Nosotros debemos citar a quién le pertenece esa cita o del artículo que sacamos. Por ejemplo, no sé si me estoy dando a entender. Sí, 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 yo te estoy entendiendo. Te cuento. Ahí es lo que hablábamos de referenciar siempre la primera fuente. Entonces, aquí en referencias al que escribió ese parágrafo como tal, a él es al que citas, no a la segunda fuente que citó a ese parágrafo. No, tú realmente lo que a ti te parece importante fue esa partecita que ellos mismos citaron y que colocaron como nota al pie o que fueron a mirar allá abajo como número uno, a ellos es quien tienes que citar porque es a quien a ti te pareció importante. Claro, si yo veo que también algo dentro de ese mismo artículo también me está contribuyendo para generar citaciones, también lo cito. Pero si realmente el aporte es de esa primera fuente, se escribe es realmente el de primera fuente. No sé si fui clara con la respuesta. Ah, ya, entonces el término correcto sería de primera fuente. De primera fuente, sí, señor. Ese es Vale, el muchas término. gracias. Vale, Rafael. Doctora, yo tengo una pregunta. La barra de herramientas de Word llega hasta, en la mayoría de las máquinas, hasta la versión 6. Esto a veces facilita mucho el control de las citaciones, pero entonces ahora la recomendación es hacerlas manual o cómo podemos actualizar las máquinas en ese sentido. Bueno, mi sugerencia es usar Mendeley, no tanto lo de las máquinas, sino descargar Mendeley. Les voy a escribir aquí cómo se escribe Mendeley por si no lo conocen. Mendeley, como les dije, es un gerenciador de referencias. Mendeley, y les voy a colocar el link de Mendeley para que se suscriban.
Eso es gratis, eso no tiene precio y lo pueden colocar en sus máquinas. Cuando se descarga Mendeley, él hace parte de se incorpora al Word y está un poco más actualizado. Esa es como mi sugerencia con relación al uso porque muchas veces, por más de que yo coloque en Word, colocar versión APA, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me falla muchas veces. A mí no me colocan las normas en APA realmente. Que ayuda, sí, lo que dice mi Alejandra es cierto. Hace una guía, pues ayuda, pero como tal, muchas veces me falla. Puede ser la máquina, puede ser que esté desactualizada, pero yo prefiero sí utilizar lo que es el Mendeley, que está un poco más actualizado. Él se guarda directamente en la máquina y en el Word, dan las dos versiones. Entonces, cuando uno está en el Word, uno va a referencias y en referencias ya está ahí Mendeley y simplemente jala el artículo y lo crea dentro del Word, así como lo maneja otros gerenciadores. ¿Qué pasa? Nos toca ser muy sutiles con el hecho de que sí estemos cumpliendo con las normas versión 7 o preguntarle a nuestros asesores, profe, versión 6 o versión 7 porque sí hay cambios, o sea como sea, sí hay cambios. Y pienso que ahorita a nivel de software nos estamos actualizando con ese nuevo cambio, porque en español apenas está saliendo la edición. En inglés ya lo teníamos, ¿sí? Desde el 2021. Y apenas ahora está saliendo la versión en español para poder hacer estas actualizaciones. Y lo otro es que no sé si todos mis profes sepan la última versión. Y eso, sinceramente, uno se tiene que sentar a hablar con ellos, hey, profe, versión 6 o versión 7, porque ya hay cambios. Entonces, así podemos unificar criterios. Yo pensaría que mientras estamos en la transición, pues que les tengan en cuenta versión 6 mientras las mismas computadoras, notebooks se empiezan a actualizar para la creación de versión 7. Esa es mi sugerencia. Tal vez no puedo ayudar más, pero sí les sugiero que aprendamos a manejar Mendeley, que es muy sencillo realmente. Hay tutoriales, hay opciones. Mendeley dentro de la web o la nube con el Drive o también dentro del mismo Word. Entonces también es una opción. Bien, ¿alguien más? Gracias, Alejandra, a ti. Y perdimos a Daniel. Daniel salió. O alguien quedó responsable. Falló la señal, me acabo de mandar mensaje. Pero aquí estoy al pendiente de cualquier cosa, doctora. Gracias, Miriam. Daniel ya regresó, creo. Ya está volviendo. Bien, no sé si tenemos más preguntas, más dudas. Esto queda completamente grabado y como ustedes saben, quedo a la disposición de ustedes para hacer acompañamientos de lo del artículo, pues por cosas del día de ayer que se me salió de las manos, no pudimos generar una mayor reflexión como yo lo quería hacer a nivel práctico, porque también siento que muchos de ustedes se cansan de tantas cosas magistrales, pensaba hacerlo de esa manera práctico, pero pues quedo a disposición y ya mi correo ya lo están difundiendo para el que me quiera escribir y podamos hacer un acompañamiento en la creación del artículo, mirar los posibles errores que ya muchos de ustedes tal vez han identificado que tenían, y pues en eso consiste, este diplomado realmente nos ayuda a reflexionar sobre cómo realmente hacer evidencia científica, cómo hacer artículos científicos que aporten a nuestra ciencia, y creo que el propósito se ha cumplido. No sé, Daniel, ¿tú qué piensas o Miriam con relación a este proceso? Hola maestra, muy buenas. Se fue la señal un ratito, pero ya regresé. No, pues en verdad nosotros más que encantados, siento que sí hemos aprendido, reforzado cosas que se nos habían olvidado, cómo trabajar la parte de la búsqueda y la creación. Y pues sí, ¿por qué no? Pues contactar a todos los maestros, entraron en la misma disponibilidad de poder seguir trabajando con ellos, en algún momento revisiones o en algún momento convertirnos en coautores de algunos trabajos. Entonces, pues a todos mis compañeros, la maestra Edna, pues es una excelente maestra. Ella me ha ayudado mucho y también me ha hecho muchas aportaciones en algunos trabajos que hemos logrado llevar a la parte de su publicación.
Entonces no deben en contactarla. Cualquier cosa, pues igual quedamos al pendiente en el grupo de WhatsApp. Podemos trabajar todos en conjunto algunos manuscritos y llevarlos a la parte de la divulgación científica. Muchas gracias, maestra. A ustedes por la invitación y bueno, quedo abierta a poder seguir contribuyendo en el proceso.